Kaixo berriz ere, hasiko gara berriz ere, azken aldia hau hartuta gero, eta pasoko gea bosgarren puntura, eztabaida eta bozketa bidezkoa ba honako ekimenari buruz, ebazpen proposamena daukagu, metatua Altzolako geltokiari buruzkoa. Orduan hitza emango dio lehenik eta behin Mikel Lezama talde popular. Barkatu bai, ondo esan dit legelariak. Elkarrekin Gipuzkoa talde mistoari. Etxe beste Andrea nahi duzunean. 15 minutu duzu, Vale. Eskerrik asko Eurikena, laburrago izango naiz, eusten metatuak genekala denbora ere bai, talde popularrak eta guk, baina bueno, erdi bana. Labur, a ber, hori da. Bueno, lehenik eta behin, zazpiterdi. Venga, vale, basta, azten geha, azka. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman, bai talde popularrari, bueno, metatua adostu genulako, eta gero Euskal Herria Bildu baita ere, adostu dugulako erdibideko bat, eta uste dugulako gure partetik, Elkarrekin Podemosetik, hau Altzolako herritarren mesederako izango da. Duela bueno, hainbat hilabete etorri ziren honea Altzolako bizilagunak beren azalpen guztiak ematera, baina bueno, testuingurua jartzeko, por poner un poquito en contexto, nos vamos para atrás. Empezamos por 1997, para hacer un pequeño resumen, en el momento en el que el gobierno vasco tomó la decisión de cerrar la estación de Euskotren en el barrio de Altzola, en la localidad del Goibar, dejando a sus habitantes sin un servicio de transporte público por ferrocarril que disfrutaban en aquel momento. Bueno, una serie de actuaciones de las vecinas del Goibar consiguió que, bueno, que en lugar de cerrarse la estación, bueno, pues negociaron con ETS y se consiguió que de las 33 trenes que pararán solamente 8, pero que tuvieran al menos esas 8 paradas al día para poder seguir disfrutando del ferrocarril de Euskotren. Unos años después, alrededor de 2008, Euskotren se negó a satisfacer esas demandas que estaban acordadas, alegando que eran muy pocas las personas que utilizaban este servicio público y que el coeficiente de rigidez de la línea no permitía que pararan todos los trenes, es decir, dieron un argumento técnico para la decisión. Sin embargo, el fundamento, según los vecinos y toda la gente, era que alegaba el gobierno vasco que tenían muy pocos usuarios y que no se sostenía tener una parada en eso. Más tarde, gracias a presiones varias de vecinos, del propio municipio, de partidos políticos, Euskal Trenbide Saria puso en marcha la licitación para la redacción del estudio informativo de la variante de Altzola, ¿vale? La variante del tren. Se acabó, en ese momento parece ser que se acabó el supuesto insalvable coeficiente de rigidez de la línea, este argumento técnico que se dio en su momento para decir que había que quitar esas paradas. Y se ponía fin a la discriminación a la que Euskotren sometía y somete a un segmento de la población. En 2011, este estudio se sometió a trámite de información pública y se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco. Y reflejaba exactamente las demandas de la ciudadanía, por lo que nadie presentó alegaciones. En 2012, un año después, el estudio quedó definitivamente aprobado y se publicó también en el Boletín Oficial del País Vasco. Este estudio, que quedó registrado también en el informe de memoria de ETS del 2013. ¿Vale? Y posteriormente, en el 2014, pues siguiendo un proceso normal y lógico, ETS seleccionó a una ingeniería para la redacción del proyecto constructivo de lo que venía reflejado en ese estudio, que incluía una estación. Y en las bases de la licitación de aquel proyecto, de hecho, para la redacción del proyecto constructivo, se volvió a incidir en la obligatoriedad de construir la estación, es decir, de construir una nueva estación en Altzola, acondicionada, con accesibilidad, bueno, porque tiene unos problemas de accesibilidad importantes, y bueno, se puso eso en las bases de la licitación. El proyecto constructivo se entregó en 2015 y en ese momento, de repente, la sorpresa de todo el mundo, no contenía la estación. Había desaparecido de repente. Ni contenía la estación ni cumplía con las bases de la licitación y no se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco. Bueno, a partir de ahí ya
pues excusas todas, respuestas en vacío, falta de explicaciones, pero el gobierno vasco y ETS han seguido por la senda de eliminar esa estación, de eliminar esa parada. En el camino también a Alzola se le ha declarado como zona degradada. Ha sido y no hay ningún plan específico para sacarlo de esa calificación de zona degradada, puesto que tiene que trabajar el Ayuntamiento del Goibar, el gobierno del Ayuntamiento de Goibar junto con el gobierno vasco, y todos entendemos y sabemos que que en el momento en el que quitas un medio de transporte tan importante como es el transporte ferroviario, que es vertebrador de todo el territorio de un barrio, pues automáticamente el gobierno vasco con esta decisión lo que está es condenando a que Alzola quede como zona degradada, apartada y sin ningún tipo de y sin los servicios que tiene ahora mismo. Entonces, por esto, pues presentamos una propuesta de resolución que hemos transaccionado, como he señalado, tanto el Partido Popular como nosotras con Euskal Herria Bildu, y que dice lo siguiente. Las Juntas Generales de Guipúzcoa instan al Gobierno vasco y al Ayuntamiento del Goibar a que hagan públicas las aclaraciones necesarias y presenten la documentación que justificó la eliminación del proyecto constructivo de la nueva estación ferroviaria, puesto que estaba incluido en el proyecto presentado en la información pública para la construcción del nuevo túnel denominado Variante de Alzola. Las Juntas Generales de Guipúzcoa instan al Gobierno vasco a que revise y recupere el proyecto de renovación de la estación ferroviaria de Alzola y, en caso contrario, reconozca y asuma la deuda contraída con el barrio de Alzola por la decisión de suprimir el acceso directo a los servicios ferroviarios que ofrece Euskotren. Las Juntas Generales de Guipúzcoa instan a la Diputación Foral de Guipúzcoa que colabore activamente con el Ayuntamiento del Goibar y la Dirección de Regeneración de Barrios y Agenda Urbana del Gobierno vasco en la redacción, financiación, importante, y desarrollo de un plan integral de regeneración urbana del barrio de Alzola, con el fin de poder implementar políticas de revitalización del barrio de Alzola para que deje de ser un ámbito degradado, incluyendo el transporte colectivo y preferentemente el tren como medio de transporte más sostenible para el barrio. Las Juntas Generales de Guipúzcoa instan a Euskal Trenbide Sarea y, en consecución, al Gobierno vasco a garantizar un acceso de calidad a los servicios de transporte ferroviario que ofrece Euskotren a través de una conexión rápida de transporte entre ellos. Por ejemplo, se elimina, por lo menos, un servicio de lanzadera, por ejemplo, para todas las frecuencias que ofrece Euskotren todos los días de la semana a su paso por el barrio de Alzola. Y las Juntas Generales de Guipúzcoa instan al Ayuntamiento del Goibar la contratación inmediata de la redacción de un plan integral de regeneración urbana para el barrio de Alzola para el primer trimestre de 2026 como máximo. Bueno, con esto ya queda claro explicado, más que suficiente. Hay una deuda contraída, hay un barrio que adolece de un problema viejo enquistado y que pide explicaciones y soluciones. Y se las queremos dar. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri Etxebeste Anderea. Orain talde popularrak beste erdibideko zuzenketan sinatu duenez, du hitza baita ere aurkezpena egiteko. Bai, eskerrik asko. No voy a entrar otra vez en el resumen porque ya lo ha explicado muy mi compañera, pero sí que, bueno, al final esta propuesta de resolución responde también a una comparecencia de la propia plataforma ciudadana de Altzolan Tren Geltokia Bai, que ya vino aquí a comparecer y a explicarnos todo cómo ha ido aconteciendo desde el 97 hasta hoy en día. Pero sí que me quiero detener en algunas fases o en algunos acontecimientos, más allá de lo puramente técnico, que creo que son de gran relevancia. Y voy a leer algunas frases con las que yo personalmente estoy muy de acuerdo y me aventuro a decir que todos los que estamos aquí, todos los que estéis aquí también lo estaréis. Es sabido que el ferrocarril es el medio de transporte público a motor para personas más sostenible y eficiente. Esta frase, que no la he dicho yo, pero la podría haber dicho, pero es de octubre del 2024 y es dicho por la señora García Chueca, que es la consejera de Movilidad Sostenible. También dijo ella misma, en junio del 24, durante el acto de traspaso de carteras entre el señor Arriola y ella misma,
y abro comillas, se va a dar impulso a la regeneración urbana integral de barrios degradados y el fomento de las infraestructuras ferroviarias, que es una frase con la que, y una línea política de actuación con la que también estoy muy de acuerdo. Y cualquiera además podría pensar que estamos hablando precisamente de este proyecto. Y además, que creo que es también muy relevante, como durante el Consejo de Gobierno celebrado en el 2024, en noviembre, se indicó que la estructura del Departamento de Movilidad Sostenible responde a dos grandes ejes estratégicos. El primero de ello, el de ampliar, el de ampliar los derechos de los ciudadanos en materia de transporte público como un elemento más para dar pasos hacia la justicia social y también para luchar contra el cambio climático. Y como segundo eje, el reto de extender los sistemas ferroviarios y transviarios de Euskadi con el convencimiento de que el tren y el tranvía son el futuro de la movilidad respetuosa con el medio ambiente. Pues yo no puedo estar más de acuerdo con todas estas afirmaciones. De hecho, cualquiera podría decir que se están refiriendo precisamente al tema que hoy nos trae aquí, a la parada de Altzola en el Goibar. Y es que ni siquiera estamos hablando de una nueva creación, de una infraestructura nueva, que ahí podría haber un debate, sobre todo en cuanto a financiación. Es que estamos hablando de una infraestructura que ya existe y que lo que está en riesgo es que se quiere retirar. Por lo tanto, no entendemos muy bien cómo estas frases que vertebran la acción política de departamentos varios después caen en saco roto cuando, en un ejemplo que podría ser bandera de todo aquello que están presumiendo, se deja caer. Además, estamos también viendo siempre, y en esta propia casa, bueno, en la Diputación, como la diputada de Transportes, también de Movilidad, cómo habla de que quiere sacar el tráfico rodado de las carreteras. Y esto es algo en lo que también creo que todos los grupos y todos los aquí presentes estamos de acuerdo. Más viendo cómo hay infraestructuras que no dan abasto, como vemos siempre, accidentes y atascos en la Nacional 1, o como también la propia diputada hablaba de que el tren de alta velocidad, una vez terminado, hará que podamos retirar muchos autobuses que unen de transporte público que unen las tres capitales. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el transporte ferroviario al transporte ferroviario se le quiere dar un protagonismo. Sin embargo, aquí vemos en Altzola que, teniendo ya una infraestructura ferroviaria, se quiere quitar para precisamente poner tráfico rodado con los autobuses del sistema público de transportes. Por lo tanto, es justo contradictoria lo que se está defendiendo continuamente en todos los foros y ámbitos. Y repito, los ejes estratégicos de las instituciones, de todas las instituciones a las que por lo menos yo he tenido acceso, todas hablan de una regeneración de barrios, todas hablan de una transición social, de la Agenda 2030, del transporte público, del medio ambiente, de la sostenibilidad. Es decir, como decía al principio, este caso, el de esta infraestructura, podría ser bandera de esta Diputación y podría ir a reclamar al Gobierno vasco, que es parte de lo que pedimos también en la propuesta, que se haga efectivo lo que ya iba a ser efectivo hasta 2014, porque como bien han recordado antes, cómo ha ido transcurriendo todo. En 2012 ya se había redactado un estudio y publicado en el Boletín Oficial del País Vasco que recogía no solo la mejora de la estación, sino un desplazamiento de la misma con un túnel para hacer doble vía. El propio Ernesto Gasco también lo anunció en su momento, que el transporte ferroviario iba a ser prioritario. Y leo la frase directa, que el Gobierno vasco iba a convertir el tren en eje vertebrador. ETS iba en la misma dirección. De hecho, lo publicó en sus propias memorias. Después lo licitó en 2014 y en esa licitación, en las bases, se incidía en la obligatoriedad de construir la estación, porque la estación era el eje fundamental del proyecto. Hasta que en 2015, crisis de por medio, también creo que es digno de mención, crisis de por medio, el proyecto llega precisamente sin eso a lo que se hace referencia en el proyecto, que es la estación. Por lo tanto, en eso estamos ahora mismo, en un momento en el que se hace gala desde los foros públicos e institucionales del protagonismo que se le quiere dar a la movilidad sostenible, al transporte público, a la regeneración de diversos barrios y núcleos urbanos, y sin embargo luego vemos que ahora de la verdad no se sabe muy bien por qué, ni hay gran explicación, no se quiere llevar a efecto. Y quiero recordar también, porque creo que es digno de mención, dentro de todas las frases que he dicho, que la Ley de Movilidad Sostenible considera la red ferroviaria como el eje estructurante de la oferta del transporte público.
siendo el transporte por carretera complementario a aquel. Por lo tanto, repito, si la propia Ley de Movilidad Sostenible habla de la prioridad del transporte ferroviario, no entendemos cómo en un municipio en el que ya existe esa infraestructura se quiere retirar para poner precisamente transporte complementario por carretera. Y dicho eso, esperemos que salga aprobado. Creo que así será por los 3 grupos que hemos aprobado, que hemos firmado la transacción, pero creemos que más allá del politiqueo, el postureo de unas y otras siglas, por lo ya mencionado, creo que es obvio y cae por su propio peso que esto es una reivindicación absolutamente justa y que todos los grupos aquí presentes en algún momento hemos estado a favor del mismo, incluso se ha llegado a impulsar. Por lo tanto, bueno, espero que todos los grupos consideren y voten a favor de la misma. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Lezama jauna, eta orain Albistegi jauna du hitza, barkatu, osoko zuzenketa aurkezteko, orduan 10 minutu dienez, eta bi talde aurkeztu zutenez, 5 minutu akazute bakoitzak. Eskerrik asko, presidente jauna. 2003ko udaz geroztik Altzolako obrak egiten ari dira. Hau da, 500 metroko tunel bat eraikitzen. Obra honek Elgoibar eta Debarteko ibilbidea laburtu eta hobetuko du. Azpiegitura berri hori 2026 urtearen amaierarako martxan jartzea aurreikusi da. Horretan, Euskotrenek ibilbidearen udalerrien eskarien aurrean, atzera esango juat, ibilbidearen udalerrien eskariaren aurrean, gaitasun handiko garraio publikoko zerbitzu seguru eta eraginkorra eskaintzeko konpromisoa hartzen ari da. Horren ondorioz, Gipuzkoako kostaldeko E1 lineako tren zerbitzua hobetuko da Debaraino edatuz, bai urtero, bai egunerokoetan eta 30 minutuko maiztasuna ezarriz aste osoan eta urte osoan. Altzola auzoko demografiak 240 biztanle inguru ditu, eta gaur egun ez ditu hirigintza garapenik kopururi nabarmen aldatuko duenik. Estazioaren egungo erabilerak ez du urteko 900 bidai irteerak edo etorriak gainditzen, eta azken urteetan urtean 10 aldiz baino gehiagotan erabiltzen duten erabiltzaileen kopurua ez da inoiz 25 pertsonatik gorakoa izan. Honek dira benetazko datuak, datu fidagarriak. ETS-en hiriarteko sare batean geraleku berri bat egiteko gaur egun dagoen erabilera ratioak ez du lagun lanegunetan egunean 1000 bidai baino gutxiago izan behar. Sin duda, un objetivo irrenunciable de las administraciones competentes es garantizar el acceso rápido y cómodo al transporte público que se conecta con Alzola, en este caso con el casco urbano de Elgoibar y otros municipios, y también a los demás sistemas de transporte. Y esa responsabilidad ya se está cumpliendo y se pretende reforzar en un futuro inmediato. Gaur egun, lurralde busek zerbitzuak eskaintzen ditu Altzolan geldialdia egiten duten 2 lineen bidez. DB04 Milaria Deba Ondarroa eta DB06 Soraluze Ondarroa. Asimismo, cada servicio de ambas líneas efectúa 8 paradas en Elgoibar, incluyendo el barrio de Altzola. La parada del Lurraldebus del propio barrio de Altzola está situada a unos 300 metros del apeadero de Euskotren, que va a desaparecer. Elgoibarko udalak, Elgoibarko hiri autobusaren zerbitzua hobetzeko azterlana egina du. Udalerrirako proposatzen dituen hobekuntzen artean, lotura bat izango litzateke Altzola eta Elgoibar hirigunarekin lotuko lituzkela. Es por todo ello que, de acuerdo con la legislación vigente y especialmente tras la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, es preciso que los diferentes sistemas de transporte se integren y se coordinen y, en definitiva, resulten eficaces para los usuarios y sostenibles para el sistema de transporte de Euskadi. Y por eso, pues los grupos junteros, socialistas vascos, Euskadiko Ezkerra y EAJ-PNV, proponemos para su debate en la Comisión de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio lo siguiente: instar a las administraciones competentes a coordinar y mejorar la conexión del barrio de Altzola con el casco urbano de Elgoibar y con el resto de la red de transporte de Euskadi.
Eskerrik asko Albistegi jauna, eta orain Galvez jauna duitza Eusko Abertzaleen taldetik. Nahi duzunean. Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Hasteko, gogorazi nahiko nuke Ergoibarko udalak 2022an aurkeztu zituela alegazioak geltokia mantentzearen alde. Hasieratik hartu zuen jarrera aktiboa, herritarren mugikortasuna defendatzeko eta auzoaren ahotsa entzunarazteko. Baina, ETS-ren txosten teknikoek erakutsi zuten argi, ezinezkoa zela geltokia mantenduta, trenaren maiztasuna handitzea. Horregatik hartu zuen udalak erabaki arduratsua ikuspegi orokorretik. Gaur, beraz, eztabaida hau modu arduratsuan egiten ari gara, herritarren benetako mugikortasunaz eta zerbitzu publikoaren kalitateaz. Ez iraganari begira, baizik eta Elgoibar eta Baiara osoaren etorkizunari begira. Proiektu honek, gogoratu dezagun, orduero pasatzen zen tren bat, 30 minuturo pasatzeko aukera emango du, eta bidaiaren denbora laburtuko du baita ere. Beraz, maiztasuna duplikatu eta denborak laburtuko ditu. Beraz, ez da Altzolari zerbait kentzeko erabaki izan, baizik eta Elgoibar eta Baiarako herri guztien mugikortasuna hobetzeko urrats bat. Baina, Elgoibarko udalak ez du Altzola alde bat utzi. Hor dago udalaren lana eta hor dago gure zuzenketa. Zerbitzu hobea, irisgarritasun osoa eta konexioa bermatua. Teknikarin, DB04 lurralde busek, 20 minuturo lotzen du Altzola Elgoibarrekin eta Mendarrekin. Guztiz irisgarri den autobus sare baten bidez. Altzolatik Mendarora, 5 minutu behar dira autobusez eta Elgoibarreko erdigunera ailegatzeko 10 minutu besterik ez. Azpimarratu ere, edozein bizilagunek Donostiara edo Bilbora joan daitekela garraio publikoan 20 minuturo. Eta bigarrenik, udalbus zerbitzua hobetuko da Altzolara sartzeko, eta hori da hitz huts bat. ETS konprometitu zen, hobekuntza horren kostua bere gain hartzera, eta konpromiso hori ez da ahaztu behar. Udalak eta guk espero dugu, ETSek hitzak betetzea, eta hori izango da gure jarraipenaren ardatzetako bat. Hirugarrenik, bidegorria berri bat erekiko da, Elgoibar eta Altzola artean. Horrek aukera emango die herritarrei oinez edo bizikletaz ibiltzeko zero emisioko mugikortasunaren eredua indartuz. Eta hori izango da lehenengo urratsa Mendaro eta Debaraino iritsiko den sare handiago baten. Eta gure zuzenketaren funtsa, Altzola sustea, Altzola konektatzea da. Eta hori egitea koordinazioz eta erantzukizunez eta ez lelo hutsez. Elgoibarko udalak lan egin du ETSrekin, azalpenak eskatu ditu eta konponbide errealak lortu ditu. Hori da, gobernantza eredugarria, eta hori da gure ikuspegia. Elgoibar osoarentzat hobekuntza eta Altzolarentzat konexio duin eta seguru bat. Beraz, gure zuzenketa ez da atzera begirakoa, etorkizunari begiratzen dio. Mugikortasun publiko, iraunkor eta bidezko baterantz. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Galvez jauna, orain Euskal Herria Bildutik, Bordes jauna duitza. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Tren geltoki bat deuseztatzeak eremu degradatu batien, eremu hori are gehiago degradatzen du. Eta kontrakoa adierazten duena, edo gezurretan ari da, edo ezkutuko interesak defendatzeko beharra du. Hori, nik uste dut, da zentrala, zeren ulertu behar dugu alde batetik dagoela geltokia, eta beste ere, bere baitan, usoak sufritzen duen degradazioa. Altzolan bai geltokia bai, Altzolan geltokia bai taldeko agerraldian, baina egun batzuk lehenago, bidali ziguten dokumentazio mordo bat. Ez dakit danak landu dugun, edo ez, edo bai, informazio horretan, eta aipatu genuen ere, haien agerraldian, ez? Zein bat, ikusten zan oso garbi, nola dokumentazioan, segun proiektuaren geltokiaren, edo, hobeto esan da, saihesbidearen proiektuaren izapidetzaren baitan, nola desagertu zen batan, aipatu da, ez, hemen, nola desagertu zen geltokiaren eraikuntzara. Nahiko nuke, ekartzea gogora, 2024ko ekainaren 12an burutu genuen batzorde horretan, agerraldi horretan, lehendakari
ez? Mahaiburu bezala zegoela gaur egun Euskadi Autonomia Erkidegoko mugikortasun jasangarriaren salburua dena, ez? Susana García Txueka. Aipatzen dut hori, berak jasozun lehenengo eskutikan arazoa, eta gero bere, aipatu da ere hemen, ez? Nolabait ETS-ek edo Eusko Jaurlaritzak bai hitza eman duela, irtenbidearen finanziazioa egin duela, baina oraindik ez dakagu horren berri. Aipatu bada ere, irtenbide zehatzak lantzen eta errealak lantzen ari dira. Agerraldi horretan, eta aipatu zen, eta gaur ere, nolabaiteko manikeismo joku batean sartuz, aipatzen da oso erabiltzaile gutxi badaudela, ez? Ni aipatu nuen bere garaian, nik bere sogi bidez, tren gidaria naiz, eta handikan pasatuna desente trenarekin. Gau, zer gertatzen da, orduroko maiztasunen aurrean, bakarrik 4 tren Elgoibar duntz, eta beste 4 tren jaizten dira Mendaro aldera. 2 orduko maiztasunak ezautzen. 2 orduko maiztasunarekin, naiz eta populazio gutxi egon, erabilera sustatu, baina justoz kontrako eragina sortzen da. Nik uste dut, dano dakagu zagarbi. Eta, oain aipatzen nahi da, eta da, saiozbide horretan, bideratuko zen, trenbide bikoitza, eta bernatuko ziren, ordueko maiztasunan. Nahiko nuke jakin, maiztasun horiekin, zenbateko erabilera egongo zen kontutan hartuta, gune degradatu da dela, baina, garatzeko ere aukeran, ez? Berez, badago martxan, edo egun barko zan, ez? Berroren eratzeko plan integral bat, ez? Hori nik uste dut oso garbi utzi behar da. Bestaldetik, hemen nolabait prozedura izkutu batean edo engainatu egin da zera. Alzuolako bizilagun. Engainatuak izan du dira, zeren bai argazkin bitartez edo epatuko dut zau, ez? Dair ingenieritzak, ez? Bere proiektuan oso garbi jartzen zuen aurre proiektu bat egongo zela. Osea, aurre proiektuan egongo zela geltoki hori. Bizilagunek edozein momentu horon zentatu dute apeadero hori egongo zela. De hecho, ez bakarrik informazio azterketan, jende horrean jarri zen informazio azterketan, baizik eta ere, gero, eraikuntza proiektuan ere, hainbat alditan errepikatzen zen, emango zela, egingo zela apeadero hori. Eta egingo zela, la salida del túnel, la reposición de la apeadero de la Zola, la salida del túnel del norte. Orduan, nik uste dut, eta hori hortan datza gero egin dugun edo sinatu dugun erdibideko hori, nolabaiteko zorra onartu behar da. Eta Eusko Jaurlaritzak onartu behar du baduela, azkenian, eta maten dunez, 2026an martxan jarriko denen hor saiozbide hori, Altzuolak duko duela bere geltokia, nolabaiteko zorra. Eta horri nolabaiteko erantzunekin bat zaila. Erantzun egin behar zaio, eta gure ustez, egin behar dena, hori da, eta batu den bezala, Eusko Jaurlaritzak bere gain hartu du, horren finantzaketa. Gure ustez, izan behar da, lotura azkar bat, baitolan, Altzuolako bizilagunek jarraitzeko lotura horrekin, burdin bidearekin duten, gaur egun, duten lotura horrekin. Gero, gero, nahiko nukzea pixkata sakondu berroneratzeko beharrezkoa den plangintza horretan, ez? 1989 Eusko Jaurlaritzak eremu degradatua izendatu zuen Altzuola, bizikalitatea hobetzeko esku hartzeak premiazkoak zirela onartuta. Besteak beste, horrengo arrazoiengatik. Altzuola gainotxearen jardueraren izteak, auzokiren zerbitzu eta enplegu galera nabarmena eragin zuelako. Azpiegitura eta zerbitzu publikoen hobekuntzan inbertsiorik egin ez izanak,
auzo honen ingurunea hondatzen lagundu zuelako. Eta Altzola tren geltokirako sarbide egokia ez egokia zan, nabarmen, eta auzotarren mugikortasuna zaildu egiten zuelako. Eta arestian izan dudan bezala, 2 orduko maiztasunak zirelako. Adierazpen hau garatzeko beharrezkoa zen plangintza espezifiko bat zehaztea. Etxebizitza, ekipamenduak, espazio publikoa, irisgarritasuna, gizarte zerbitzuak, enplegu eta barretan egin beharreko jarduketa kombinatuak ez, eta hauei dagozkion inbertsioak barne bildu behar zituena. Plan hau gauzatzea Elgoibarko udalari zegokion, Eusko Jaurlaritza eta Foru Aldundiaren lankidetzarekin batera. Altzola 2007an izartu eremu degradatuak berreskuratzeko lanean sartu zuen Eusko Jaurlaritzak, trantsizio energetikoa eta irisgarritasun baldintzen hobekuntzarako 1,5 euroko inbertsioa estrategikoak edo iragarri ziren arren, bakarrik gastatu ziren 250.000 aparkaleku bat, hilerria eta hiri altzaileak egokitzeko tabar. Eusko Jaurlaritzak Altzola eremu degradatu izendatu zuenetik ia 30 urte igaro ondoren Altzolaren degradazio maila nabarmen handitu da. Inguruko beste, gehien batoran konparatzen badugu, inguruko Elgoibarko beste auzo batzuk izan duten bilakaerekin konparatuzkero, ez? Eta hori gutxi ez balitz, gauzatuta behar ziren hobekuntzak denboran atzeratuz doaz, hala nola, ursikinen saneamendua sistema, gaz naturaleko konexioa, tren geltokiaren kentzaren galera konbentsatzeko alternatibak eskaintza edo zehaztea, edo aurretzea eraikin historikoa erabilpen publikora askuratzea. Agerikoa da, erakundek bere garaian hartutako erantzunkizuna saihestu dutela, eta ez da beharrezko inbertsio estrategikorik egin, ez da beharrezkoa den inbertsio estrategikorik egin etxebizitzan, zerbitzutan, eta ondare historikoa berreskuratzeari dagokenaz. Eta hori guztia egongo balitz, igual egongo dinak hitz egiten beste auzo batetaz, ez? Eta beste erabilera, ordu erdiko maiztasun horren erabilera segurazki handiago izango zen. Honen nion dire lehenengo hitzaldia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bordez jauna. Orain hasiko ginateke zuzenean bigarren txandakin, orduan hasiko gea txikinetik handira, elkarrekin Gipuzkoa talde mistoak du hitza. Eskerrik asko, Mediollana. Solo remarcar que decir aquí en la mesa que hay informes técnicos de ETS que demuestran que es imposible aumentar las frecuencias sin eliminar la estación de Altzola, bueno, pues parece que como ya el coeficiente de rigidez de la línea ya no sirve como argumento técnico porque ya los propios técnicos de ETS lo desmarcaron, pues ahora debe de ser que han decidido que tienen que tener otro argumento técnico para tapar una decisión política. Esto es una decisión política, está muy claro, porque al mismo tiempo que ETS considera, quienes son los responsables políticos de ETS, como ya se ha mencionado, la señora García Chueca y su precedente, todos del Partido Socialista, decidieron cerrar esa estación y bueno, van buscando motivos técnicos para tapar una decisión política. Punto. Porque al mismo tiempo están anunciando que va a haber con la nueva estación en Irún va a haber 2 paradas nuevas de Euskotren, que en Donosti con las obras precisamente para soterramiento se van a añadir paradas también en Donosti, es decir, si se pueden ampliar frecuencias en grandes núcleos urbanos a la vez que se crean nuevas estaciones, que alguien explique en esta mesa cómo es posible mantener una estación precisamente que tiene una parada de 48 segundos y cómo eso impide el aumento de frecuencias. No se sostiene. Técnicamente el mismo departamento no puede dar una versión en la contraria, depende de dónde se ponga esa estación. Hay una decisión política tomada de que esa estación no les interesa porque consideran que hay muy poca población, hay muy poca masa de usuarios. Y esa es la decisión política, que dejen de escudarse, entendemos, no lo ponemos en una propuesta de resolución, que dejen de escudarse en motivos, en argumentos técnicos que no se sostienen. Y además quiero remarcar que esta decisión
del Partido Socialista va en contra de las políticas que está desarrollando esta Diputación precisamente para luchar contra el vaciado de los núcleos pequeños de Guipúzcoa. O sea, se está invirtiendo a través de la propia Diputación, a través de Torlur y demás, en municipios pequeños, precisamente para garantizar que no se quedan sin gente, que hay una regeneración, que la gente joven se queda a vivir en esos lugares. Y bueno, pues esta decisión de eliminar una estación va en línea contraria completamente a la política que está desarrollando la Diputación de Guipúzcoa, que es la de que la gente se mantenga donde está, que no vaya todo el mundo a Donosti o a las grandes ciudades porque hay que evitar también el vaciado del interior. Entonces, no se entiende hacer una cosa y la contraria. Entonces, bueno, al margen de lo que se va a aprobar hoy y de lo que es bastante claro la postura de quienes hemos suscrito la transacción, sí, desde Elkarrekin Podemos lanzamos un llamamiento a que se pongan de acuerdo y a que las políticas que van desdestinadas, las políticas que van dirigidas de los diferentes gobiernos, el gobierno vasco y la Diputación, vayan encaminadas en la misma senda, y es precisamente prevenir el vaciado de los núcleos, de las zonas ya construidas, de los núcleos urbanos que ya existen, por muy pequeños que sean, precisamente para evitar otro tipo de problemas. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Etxebizeta andrea, eta orain Lezama jauna, talde popularretik du hitza. Bai, eskerrik asko. Bien, podemos hacernos todas las trampas que queramos, o pueden ustedes, grupos que sostienen el gobierno, hacerse todas las trampas de al solitario que quieran. Pero es que los datos que nos han dado, más allá de corroborar lo que ya estamos diciendo nosotros, no justifican el no apoyo a lo que hemos presentado. Los datos de pasajeros, que están muy bien, señor Albisteri, y sobre todo para poner en valor si hubiera que hacer una nueva infraestructura donde no existe una vía ferroviaria. Pero no sobre una infraestructura que ya existe, porque si no sería justamente lo contrario a lo que está diciendo luego la consejera de Movilidad del Gobierno vasco, que fue además portavoz de su grupo aquí y escuchó a los vecinos del barrio de Altzola. Y estamos hablando de que es una infraestructura muy cara. Por lo tanto, existiendo ya, ¿por qué no la mantenemos? ¿Por qué no la mantenemos? Y luego también tengo que decir que lo de los horarios, que es simplemente mentira. Sino que alguien me explique, si tuviera semejante incidencia, si tuviera incidencia, no voy a entrar en grandilocuencia, si tuviera esa incidencia que mencionan en los horarios, alguien me puede explicar por qué las 8 líneas que paran tienen exactamente el mismo horario que las que paran. Porque a mí se me hace muy raro la incidencia de la que hablan. O es más, si es verdad que ETS ahora dice que tiene una incidencia, es que entonces previamente en los estudios que hizo antes mentían. O lo hicieron mal, que ha cambiado también en ETS para decir que ahora tiene incidencia cuando antes no. Y voy más allá. El proyecto del que estamos hablando es un proyecto redactado, apoyado e impulsado por los grupos precisamente que hoy no están queriendo firmar esta transacción. O que no sé si la votarán a favor, pero es que es un proyecto que lanzaron ustedes. Por lo tanto, con lo que están diciendo ahora, o mentían sus compañeros antes o mienten ustedes ahora. Pero una de dos. Porque están defendiendo lo contrario a lo que se defendía entonces. Es más, ni siquiera estábamos hablando en ese proyecto, ni siquiera se hablaba de mantenerlo ahora, se hablaba de ampliarlo, mejorarlo, haciendo un túnel y doblando las vías, moviendo la parada a 450 metros aproximadamente. Por lo tanto, la incidencia horaria de la que hablaban sería hablando de la infraestructura actual, no de la nueva, que es lo que estaba licitado. Pero repito, desde 2008 hasta 2014, cada vez que un miembro del gobierno vasco salía a defender este proyecto, con lo que nos han dicho ustedes, o bien estaban equivocados, o bien nos mentían con lo que han defendido ustedes ahora. La actual ley de movilidad sostenible está mal, por lo tanto, porque defiende precisamente hacer actuaciones como la que hemos traído hoy aquí. O la propia diputada Domínguez, es que miente o se equivoca cuando habla de querer sacar el tráfico rodado precisamente aprovechándose de las infraestructuras viarias. O la propia consejera la señora García Chueca, se equivoca en sus afirmaciones que he leído antes, desde 2024. Es que los ejes
de su departamento ya no son estos ferroviarios. Repito, la Ley de Movilidad Sostenible, que es la ley aprobada también por ustedes, apoyada por todos, pero presentada por ustedes, esa ley precisamente hace mención a que la movilidad principal debe ser la ferroviaria y en tu caso la rodada debe de ser complementaria. Y es que ustedes hoy aquí, al contrario de sus compañeros hace escasos años, están defendiendo que se retire la ferroviaria para poner directamente la rodada por carretera. Por lo tanto, deberán ustedes explicar si es que se equivocaban ustedes y sus compañeros de partidos hace escasos meses o si se equivocan ustedes hoy. Nos lo tendrán que aclarar. Nosotros luego seguiremos defendiendo esta reivindicación del barrio, que es de justicia y que además, como he dicho en mi primera intervención, está dentro de todos los ejes estratégicos de todas las instituciones y que es además un ejemplo claro de las políticas que pide la nueva Ley de Movilidad Sostenible. Y dicho eso, pues estoy deseoso de escuchar sus aclaraciones. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Lezama jauna, orain Aizia jauna, Euskal Sozialisten taldetik dubiltza. Nahi duzunean. Eskerrik asko, presidente jauna. Recordemos que la población del Bajo Deba asciende a más de 65.000 habitantes y la práctica totalidad de la población de la comarca, le parece muy bien la modificación y mejora del trazado de esta línea del tren Bilbao-Donostia. Digo, la práctica totalidad de Debabarrena, 65.000 habitantes. Si hablamos de justicia social, si hablamos que ha sido solicitado por todos los ayuntamientos, si hiciéramos un proceso participativo con mucha transparencia, el resultado de esta decisión por parte de los más afectados, yo creo que no dejaría ninguna duda. Además, esta decisión la mejora va a beneficiar también a la línea E1 de la costa guipuzcoana, extendiendo los servicios ferroviarios hasta Deba, estableciendo frecuencias de 30 minutos durante todos los días de la semana. El nuevo trazado posibilita la habilitación del antiguo en un nuevo Bidegorri y paseo peatonal que enlaza el Elgoibar y Alzola hasta Mendaro. Asimismo, se aprovecha la obra para mejorar los accesos al polígono industrial de Arriaga desde la Nacional 634. Se trabaja para ello en la firma de un convenio de colaboración con la Diputación Foral de Guipúzcoa. Aurreko esku hartzean esan dudan bezala, obra 2023an hasi zen eta 500 metroko tunel bat egingo da. Ibilbidea laburtzeko eta Elgoibar eta Deba arteko tartearen maiztasunak hobetzeko. Obra 2026ko bigarren 6 hilerokorako amaitzea aurreikusi da. Inbertsio oso garrantzitsua da eta Eusko Jaurlaritzak finantzatzen du oso trazadura aldatzeko obra delako, mugikortasun jasangarriaren sailaren bidez. Ni hemen gauza batzuk entzun ditut, zuetako bateren batek ezagutzen dau Altzolako geltokia, tren lerro hori hartu duzuen noiz baiten? Bai, ez dut uste. Ez dut uste, ni gauza bat esan guztet. Bai, bale. Ni uda honetan 10 bidar joan naiz Debara. 10 bidar, playara joan naiz, ondartzara joan naiz. 10 bidar dira, 20 bidai, Auruzkoan eta Onuzkoan. Baldakizue Altzolako geltokizan zenbat jende igo edo bajatu da 20 bidai horietan? Ez 20, ez 10, ez 5, ez bat. Inobez. Eta pentsaizu, eguraldi hona haitzen danean, trena jendez beteta joaten da. Petauta joaten da. Inobez. Eta hori da realidadia. Ez, hemen batzuk iruditu duten egoeria. Hori da. Pero el acceso a la movilidad ha de ser universal y los vecinos del barrio de Alzola han de disponer, una vez se elimine la estación del tren, de acceso al transporte público para su conexión con el Elgoibar y por extensión con el trazado de la línea de ferrocarril que une Donostia con Bilbao. El barrio de Alzola
cuenta con un desarrollo residencial que no supera los 240 habitantes, lo que no facilita la inversión necesaria para la construcción de una nueva estación. Pero por el contrario, la actual cobertura de líneas del Urral de Bus, más la que contempla el Ayuntamiento del Elgoibar dentro de las líneas municipales, hacen que este enclave no solo no quede mal comunicado, sino que se verá reforzado el transporte público de carretera con varias localidades, especialmente con el centro del Elgoibar, queda por definir definitivamente, pero en principio uniría el barrio de Alzola con San Antolín, en la fábrica de Unceta, Lerún, Chiqui, donde está Mercadona, Mala y por último la estación de Elgoibar, desde donde se dispondrá de la oferta de servicios de Euskotren, un transporte público más adaptado a la singularidad de este barrio elgoibarrés. Hace unos años el tren llegaba hasta Vitoria, pasaba por Solaluce, Vergara, Mondragón, Arechavaleta. Ese tren ha desaparecido y la gente está encantada porque se ha dotado de unas líneas de autobuses y la gente no se queja por ello. O sea, la gente está encantada. Y en Alzola, que no utiliza nadie el tren, porque nadie, y la gente que utilizamos el tren, pues estamos encantados de acortar 1 o 2 minutos en una línea de ferrocarril que en trazados medios largos la verdad es que es muy lento. Y esa es la realidad. Y aquí dibujar otra realidad, pues yo creo que estamos faltando a la verdad. Lurralde buseko ordutegiak Euskotrenekoekin koordinatu behar dira, ontzi aldaketa arin eta eraginkorra lortzeko. Beste aldetik, hobekuntza horiek aprobetxatuz, egokia izateke udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean lan egitea auzo hori Euskadiko beste auzo batzuetan egiten ari den hiri birgaitzeko programetan sartzen. Baina denbora amaitzen, denbora amaitu zen. Vale, listo. Orain pasako gea Eusko Abertzaleen taldera, Galbert jauna duitza. Zunean. Bai, labur, hainbat aipamen entzun dira gaurkoan, eta entzun dugu hien artean tren geltokiak kenduta, altzopari zorratuko dela, horrez gaia. Gaur egun DB04 lurralde buslineak, 20 minutu lotzen du Altzola, Elgoibarrekin eta Mendarrekin. Lehen esan bezala, 5 minutuan iristen da tren sarera, eta irisgarritasun osoa bermatzen du. 10 minututan. Gainera, lehen aipatu dudan bezala, ETS-ren konpromisoa dago udalbus zerbitzua hobetzeko, eta baita ere finantzatzeko. Eta hori ez daukatu behar, bezik eta betearazi. Eta bidegorri berriare martxan jarriko da, Altzola eta Elgoibar lotuz. Baita ere esan da, hau ez dela erabaki teknikoa, politika bezik. Noski, politika badago, baina politika arduratsua. Eta politika arduratsua ez da promesa errazetan geratzea. Politika arduratsua da herritarrei konponbide errealak eskaintzen da, baita zailak direnean ere. Eta balioan jarri nahi dut puntu honetan Elgoibarko udalak egindako lana 2022an aurkeztu zituen alegazioak, ETS-rekin bilera izan ditu eta konpromiso zehatzak lortu ditu. Eta nik uste hor dagoela benetako lidergo publikoa. Nik uste du gaur, hemen eztabaidatzen ari garena ez dela geltoki baten iragana, baizik eta mugikortasun publikoaren etorkizuna. Eta etorkizun hori ez da nostalgiaz egiten, baizik eta planifikazioz, koordinatuz eta erantzunkizunez. Horregatik, gure zuzenketek bide zuzena proposatzen dute. Altzola konektatuta egotea, garraio publika hobetzea eta garraio iraunkorr eta bidezko bat sendotzea baiara osoarentzat. Eta horretan jarraituko dugu. ETS-ren konpromisoa betetzen direla zenduz eta Altzolako bizilagunek konexio duina eta etengabea izan dezaten. Hori da gure hitza eta hori da gure modua. Ardura, lan isila eta emaitzak. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Galbert jauna, orain azkeneko txandaz, Bildu taldetikan, Bordes jauna doitza. Zune. Eskerrik asko, lehendakari jauna. Bueno, igual hainbat kontu aipatu direnak, maiztasunenak erabilera zenbat erabiltzaile ikusten ditugun dutela trena, kasuistika berdina ematen da arroa edo gantxurizketan. Zer izaret esaten? Itxi behar direla geltoki horiek? Ez, mantendu egin behar dira. Zeren potentzialki arroak
Zestoako auzoak, badaka, kriston potentzialidad. De hecho, azkenen urtetan garatu egin da. Zer da? Altzolak ez dakala, ez daka gaitasunako lan zabaltzeko, bere jarduerak, bere etxe bizitzan aldea, berreoren horren bidean, gantxurizketa. No pinta nada. Pero kontran, aldundiak, ingo du pasarela bat, ingo du, bermatuko du, iriz garritasuna. Ez da planteatu izten data fuera. Ez da planteatu hori. Horregatik esaten dugu guk oso larria dela hartutako erabakia. Eta oso larria da, eta hau, esango dut, denakan, idatzita, bere esango dut, bere garaian ere, danokiko dugu pizkat, historiko pizkat, Baskongados, postaldekoa, etxun, unos zorros, oso gaizki zegoen. Oso gaizki zegoen. Bazegoen alderdi politiko bat, hartu zuela erabakia, fuera, eta autobusen bitartez ordezkatzea. Kontran egon duzan, beste alderdi politiko bat, hemengo lehendakariak ordezkatzen duena, eutsi ziola ferrokarrilari. Eta kontran, ulertzen duen nik hasieran, eta horregatik, jende horrean jarri zen, informazio proiektuan eta da, planteatzen zen, geltokia mantentzea, ez berri bat egitea, batu den bezala. Porque ez da berri bat egitea. Da, mantentzea. Ulertzen duen nik, hori alteratzen zela. Horren aldeko apostua bazegoela. Kontran, pues ez dakinik, toque de corneta edo zer, baina bapatea, pipa, fuera. Ulertzen duenik izan duzela, bere garaian ere, Euskotreneko kostaldeko trena itxi nahi zuena eta ordezkatu nahi zituena autobusengatik. Zeren dana ez da errepidea. De hecho, ferrokarrila kontzeptu bezala, mugikortasun jasangarri, oinarrizko kontzeptu bezala, ferrokarrila nolabaiteko, enborra izan behar du. Enborra izan behar du. Orduan, incluso irakurri izan dut, prensan, 5 milioiko, balio duen, nola egingo dan 5 milioiko, deltoki bat, esan planteatzen hori, esan planteatzen tunel barruan, esan planteatzen zen, apeadero, kanpoko aldeko apeadero bat. Hori, eta gero beste aldetik, eta nik uste dut hori ere oso importantea da, ferrokarrila bai, baina ere, auzoa berroneratzeko, noiz izan duzan bilera, maiatzaren 11an bizilagunek bildu ziren Eusko Jaurlaritzako mugikortasun egonkorreko sailburuarekin, Miguel Ángel Paerekin, Euskal Trenbide Sareko plangintza eta proiektuen zuzendariarekin, Eneku Ugarte, eta auzoak berreneratzeko eta hiri agendako zuzendariarekin, Ana Telleriarekin. Eta Ana Telleriak oso garbi utzi ziren, eta hori baieztatu daiteke, porque ematen duanen Elgoibarko udala kriston pausoak ematen nahi den, eta bar, oso garbi esan zuten, ezin dutela berroneratze politikarik ezarri, aldez aurretik, udalak ez badu berroneratzeko plan integral bat aurkezten. Eta gaur egun ez dagoela plan hori, 2019tik degradatutako, izendapena hori, jaso zure ez dago. Orduan horregatik, gure transnazionala erdibidekoan aipatzen dugu hori. Berehala, urren urteko 3 hilabeteak baino denako, plan hori aurkeztea udalak. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bordez jauna, eta orain, jadanik etxea azkeneko geltoki hontara, bozka egitera goaz. Hasiko gea, EH Bilduk, Elkarrekin Podemosek eta Alderdi Popularrak aurkeztutako mozioarekin. Aldeko bozkak, kontrakoak, ez dago inolako abstentziorik, orduan 7 aldeko eta 6 kontrako. Orduan bigarrenak eta zuzenean bozkatzen. Orduan pasako ginoteke, eta pasatzen gaia, 6. puntura